Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la sesión. Welcome again to this. Bienvenidos a esta segunda sesión del primer día de la conferencia. Estamos muy orgullosos y agradecidos de presentar a la profesora Joanna Burke y que haya podido finalmente unirse a nosotros y estar con nosotros. Es siempre un placer leerla y compartir con ella ideas y reflexiones. Voy a hacer una breve presentación de su trayectoria, que creo que todos y todas conocemos, pero bueno, para alguien que no lo sepa, es profesora emérita de Historia en Birkbeck, en la Universidad de Londres, también profesora emérita del Prussian College, pertenece a la Academia Británica y ha escrito varios libros y artículos sobre violencia sexual durante las guerras desde una perspectiva cultural. El último es un libro que se llama Disgrace: Global Reflections on Sexual Violence at War, un libro que realmente he disfrutado y que ha sido muy importante para mi investigación. Un libro traducido al castellano como Sed de Sangre, Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX. Y por lo que he podido leer, ahora está trabajando en un tema bastante intrigante, la naturaleza del mal y la feminidad, que creo que esto nos llevará a otro gran libro. Y hoy nos va a hablar sobre las culturas del daño, la violencia sexual en la época de guerras. Joanna, tienes la palabra. Me gustaría compartir la pantalla en primer lugar para que puedan verla. Muchas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado para hablar aquí, y voy a disculparme porque he tenido un problema familiar que me ha hecho imposible viajar. Y lo siento muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Como se ha dicho, me gustaría hablar sobre las culturas del daño, el género y las políticas de la violencia durante la época de guerra. Como todos sabemos, el dolor, el duelo, el dolor son experiencias que experimentan las personas en la época de guerra. Pero muchas veces estamos fuera del campo de batalla y muchas veces se evaporan estas limitaciones sociales. Y muchas veces vemos sufrir a las personas. Los niños, por ejemplo, tienen que alejarse de los padres se han ido al campo de batalla, no los vuelven a ver. Hay millones de madres y hermanas que no ven a sus queridos o que reciben un telegrama que les informa que sus queridos han sido asesinados. Y cuando empezó a hacer este trabajo, leí una carta que he citado varias veces porque fue una carta que contiene varias cosas de las que quiero hablar hoy. Una carta de una mujer que se llama Phyllis Cale, que supo que su querido Eric había sido herido y escribió el 28 de octubre de 1915, y esto es lo que ella escribió. Escribió: querido compañero inglés, no sé por qué escribo esto, porque quizá no lo veas nunca, porque quizá ya te has ido. Me pregunto cuándo llegará otro telegrama, porque no saber nada es terrible, no sé qué hacer. Me he sentado temblando, experimentando el miedo en el corazón por tu vida. La única razón que tenía para escribir esta letra no la mandó nunca porque Eric ya había muerto. Y quiero hablar de estas narrativas emotivas
y los retos que nos plantean. Este será el tema central de mi presentación. No podemos entender la violencia en la época de guerra sin entender el género, la masculinidad y también la feminidad, aunque me han pedido que hable de la feminidad para esta presentación. A pesar de que sabemos que la comunidad está en el centro de lo que es ser humano, con todo, en todas las épocas de la historia, en todas las culturas, la vulnerabilidad de los seres humanos pueden llevar a la agresión. Estos seres sintientes siempre tienen un género. El género ha sido una de las formas en las que le damos sentido al mundo a nuestro alrededor, y el género no se puede entender sin otras identidades que intervienen. La religión, la edad, la generación, la discapacidad, entre otras cosas. Hoy, sin embargo, y voy a empezar diciendo que no podemos entender por qué se utiliza la violencia como herramienta de represión sin entender los cuerpos con género. En la época de guerra se ataca lo fisiológico, lo simbólico y los cuerpos ideológicos que tienen unas ciertas fórmulas de géneros en unos contextos espaciales y geopolíticos. Estas fórmulas también han ido cambiando a gran rapidez. Sí, soy historiadora y por eso esto me interesa. Lo que estoy diciendo es que el género en la política, en las épocas de agresión durante las guerras, no son algo accidental, es algo intrínseco en la tarea de hacer daño a los otros. La violencia se basa en símbolos, ideologías, expectativas, prácticas, porque la violencia está representada en los cuerpos que tienen género y también se siente, se vive. Históricamente el género ha sido por tanto, en lo binario entre los delincuentes y las víctimas, y podemos hablar de ello más adelante. El contrato de género, lo que se llama así, ha adoptado sujetos masculinos que infligen y experimentan heridas y muerte como si fuera un derecho, privilegios que progresivamente han sido socavados en el nuevo orden militar. No estoy diciendo que las mujeres y los niños no hayan sido siempre víctimas, que hayan sido elegidos como víctimas. Y aquí podemos pensar en la invasión imperial de las potencias europeas y de la expansión, por ejemplo, de los imperios europeos y británicos en el siglo XIX. En el siglo XX, sin embargo, las mujeres y los niños han sido víctimas. Antes de la Primera Guerra Mundial, un 5% de las muertes eran de civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta cifra se elevó al 66%. En 1939 al 45, la guerra mató a más civiles que personal militar en Bélgica, China, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia y la Unión Soviética. Las decisiones que se tomaban tenían también una base de género. El objetivo eran hombres también y también mujeres por su sexo. Las chicas y las mujeres eran el centro o la diana de violencia basada en el género, sobre todo violencia sexual. En los conflictos armados, la violencia sexualizada tiene diferentes funciones. Ha sido, por ejemplo, una estrategia política, y podemos mencionar el caso de Haití o los partidarios del Partido Popular de Pakistán. También un conflicto étnico
por ejemplo, en China, en Indonesia o en Nigeria, los tutsis en Ruanda, ha sido una forma de recoger información con los interrogatorios. Por ejemplo, formas de contrainsurgencia o también venganzas religiosas en la antigua Yugoslavia, por ejemplo, o contra los musulmanes en India y Myanmar. Los casos de violaciones más extensivas tuvieron lugar en Bélgica y Rusia en la Primera Guerra Mundial. A partir de los 1930, las violaciones y la prostitución forzada tuvieron lugar en Japón y en China. Había unas estaciones de consuelo que se llamaban, en las que había 60.000 mujeres y chicas que eran esclavas sexuales. Un 80% eran coreanas, pero también de Filipinas, tailandesas, japonesas, entre otras, que fueron sometidas a este tipo de abuso. Violaciones masivas tuvieron lugar en Alemania, Corea, Rusia, Japón, Italia y Filipinas. En Berlín, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres fueron violadas y más de 100.000 murieron a consecuencia de estas agresiones sexuales y otras muchas cometieron suicidio. Las violaciones fueron sistémicas. Muy a menudo tuvieron tintes de genocidio. Una evocación poderosa de todo esto se puede ver en el arte, y estamos hablando de nuestro arte también. Estoy pensando en Judy Chicago y su trabajo que se llama Double Jeopardy. Chicago estaba muy disgustada por los usos alegóricos o enfoques hacia la violencia contra las mujeres, sobre todo en el arte, y acusó a los historiadores del arte por presentar estas violaciones. Por ejemplo, aquí en el cuadro de Rubens, una forma de glorificar la violación. Para artistas mujeres como Chicago, la violación demostraba la masculinidad corrupta que estaba en el centro. Y ella dijo, Chicago, que quería hacer visible el sufrimiento de las mujeres en las épocas de guerra. La brutalidad en épocas de guerra era un continuo que continuaba en la época de paz. Y voy a hablar de esto un poco más tarde. Esta podemos ver la obra de arte de Judy Chicago, Double Jeopardy. Y dijo que las mujeres durante el Holocausto eran doble víctimas. Habían sido victimizadas doblemente. Fueron perseguidas porque eran judías, fueron violadas porque eran mujeres. El reto artístico era aquí ver que las mujeres sufrieron un sufrimiento muy particular. Se puede ver a través de las fotografías, del vídeo, pero estas fotografías excluían a las mujeres, y su trabajo fue combinar la fotografía y la pintura. Y tuvo que ir más allá de la historia del Holocausto oficial para mostrar el sufrimiento de las mujeres. Aquí en esta obra de arte podemos ver que la parte inferior de la obra de arte muestra una fotografía de prisioneros en un campo de concentración en la época de liberación, y en la parte superior representa los encuentros traumáticos de las mujeres en el momento de la liberación. Fueron violadas por los alemanes, por los soviéticos y por los soldados americanos. Era una tortura específica de género. Chicago, con esta obra, quería hacer un contrapeso a la obra de Rubens.
que sugería que la violación era una parte de la guerra. Y Chicago dice que las actividades de los hombres nos ofrecen el contexto histórico para las mujeres. Y esto sería una metáfora para decir que la función de las mujeres se interpretan a través de eventos históricos orquestados por los hombres. Estas formas de violaciones en masa durante la época de guerra tenían como finalidad destruir a las familias y a las comunidades, porque estos actos requerían planificación, propaganda, infraestructuras para cometer estos abusos y también unos odios entre comunidades. El daño personal de esta violencia sexualizada en conflictos bélicos es innegable, pero es importante ver que en los efectos destructivos de esta violencia sexual preceden cualquier ataque. Es decir, que el miedo de la violación limita los movimientos de las mujeres y hay ejemplos de ello. Muchas veces las mujeres se casaban jóvenes pensando que los maridos las protegerían. Las víctimas de la violencia sexual muchas veces no están presentes en el momento de la violencia. Los hijos nacidos de una violación están estigmatizados de por vida. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, los niños nacidos de las violaciones cometidas por las tropas alemanas en Francia estaban estigmatizadas. Se decía incluso que la violencia sexual era una marca indeleble en el organismo femenino y los efectos se podían ver mientras existiera la función reproductiva. Esto significaba que la violación cambiaba el interior fisiológico de la mujer después de esta experiencia de la violación. Y aunque los hijos nacieran años después del conflicto, estarían marcados por esta violación. Y esto afectaba a las víctimas y los niños que nacían como consecuencia directa. Un ejemplo puede ser durante la guerra griega, cuando un número de presas políticas fueron violadas y los niños eran la prueba física de la violencia. Y este es un tema que sale recurrentemente cuando se hablan de estos conflictos bélicos. Los hijos también nacidos de las violaciones de soldados americanos se les llamaba de una determinada manera. En Kosovo, en Ruanda, se les daban nombres especiales como pequeños asesinos, intrusos. El rechazo por parte de la comunidad, cuando, por ejemplo, el hijo era de otra etnia. Por ejemplo, Croacia llegó hasta el punto de denegarles la nacionalidad. Es decir, no hay nada privado en estas violaciones masivas durante los conflictos bélicos y tiene consecuencias muy a largo plazo. Muy a menudo las violaciones eran prolongaciones de otras violaciones como destrucción de la propiedad, asesinato, tortura. Las violaciones también tienen algo muy político. Se utilizaban como propaganda estas violaciones, sobre todo cuando se presentaba a estas víctimas como jóvenes y
se utilizaba con propósitos expansionistas y de defensa. Durante la Primera Guerra Mundial hay el ejemplo de la violación de Bélgica, que se extendió entre las fuerzas aliadas para fomentar el odio y convencer a los soldados estadounidenses que entraran en el conflicto. Aquí podemos ver el ejemplo de James Bryce y su informe que fue publicado en 1915 y que habla de las atrocidades alemanas, incluida la violación en masa de jóvenes. En Francia también hubo panfletos, artículos en los periódicos que presentaban la invasión de Bélgica y Francia y se hablaba de violaciones sexuales. Y Francia se convirtió en algo frágil. Y como se sugiere, la violación en masa tiene un valor simbólico que destruye a las mujeres y también es un insulto a la masculinidad. Estas mujeres era como si hubieran fracasado el cumplimiento de su contrato de género y los hombres no habían podido proteger a sus mujeres. La violencia en tiempos de guerra contra mujeres y niñas se presentó de forma distinta en distintos contextos. Por ejemplo, las violencias sexuales, la tortura llevada a cabo por los americanos en Afganistán y en Irak, por ejemplo, fueron construidas o presentadas como ejemplos de manzanas podridas o el resultado de acciones de soldados que tenían estrés postraumático. Pero atrocidades idénticas fueron llevadas a cabo por otros que proceden de lo que se llama culturas rapaces. Por ejemplo, prejuicios que llevan a actitudes coloniales, no solo por parte de los criminales, sino también de las víctimas. Y esto se ha expresado en una frase que dice que los hombres blancos protegen a las mujeres de color de los hombres de color. Y hay un libro de Lila Bullock donde las mujeres musulmanas necesitan que las salven y se dice que muy a menudo se presentan casos de violencia en el sur global como si fueran prácticas culturales propias que van dirigidas a públicos específicos en el norte para que se sientan superiores moralmente. Hubo un gran debate. Regine Shell recordó a los intelectuales que hay que evitar que las mujeres africanas hay que verlas como activistas, como en lugar de verlas como víctimas. No somos mujeres pasivas, víctimas que hayan sufrido muchísimas violencias. No eran receptoras submisas de violencia que se las había dejado a un lado de la carretera. No habían sido mujeres brutalizadas que necesitaban una herramienta occidental para que sus voces se escucharan, sino que son sujetos en lugar de objetos y tienen sus propias vidas. Lo que quiero decir aquí es que la violencia sexual africana se ha presentado muchas veces como prácticas culturales africanas y no como, por ejemplo, violaciones masivas por parte de los soldados americanos. Y, por ejemplo, podemos ver la investigación de los Winter Soldiers que se hicieron en 1971.
109 veteranos de la guerra de Vietnam, algunos que habían sido condecorados, testificaron sobre las atrocidades que se habían cometido durante la guerra del Vietnam. Estos soldados dieron una serie de razones por las cuales habían actuado de forma atroz. Por la presión de los compañeros, de oficiales superiores, falta de formación, confusión medioambiental, venganza, liderazgo militar, trauma debido a la guerra, etcétera, etcétera, estresores. Lo que no mencionan es que tenían esta cultura y quizá los problemas de estas excusas para cometer estas atrocidades, y hay muchas razones. Mencionaron, por ejemplo, no pueden explicar los altos niveles de violencia sexual dirigidas a los de su propio lado. Un estudio de 558 mujeres que habían servido en la guerra del Vietnam reveló que casi la mitad de ellas habían sufrido violencia sexual por parte de sus colegas masculinos durante la contienda militar. 5% habían sido abusadas sexualmente, físicamente, y un porcentaje habían sido violadas. Hay una lista de elementos estresantes, pero puede ser tan larga que las atrocidades, por ejemplo, los participantes en estas investigaciones de Winter Soldier decían a menudo: pienso que es una atrocidad por parte del ejército estadounidense y no dejes que tu gobierno te haga esto otra vez. Es decir, las verdaderas víctimas tuvieron que hacer frente a las víctimas reales, y también eran víctimas reales de la política del gobierno estadounidense. Aquí estoy hablando del papel que ha jugado la cultura norteamericana y también las acciones de los militares norteamericanos. La violencia contra los vietnamitas y también las mujeres estadounidenses militares que fueron atacadas también por su género. Y también tuvieron como diana a las mujeres por su etnia en el Vietnam. Y esto no solo tiene lugar en épocas de conflicto. Las estadísticas del ejército americano son terribles. Se reconoce oficialmente estas estadísticas que dicen que un 6% de mujeres militares y un 5% de soldados habían sufrido violencia sexual, abusos sexuales por parte de sus superiores. Los congresistas fueron informados que un 25% de las mujeres veteranas que utilizaban vehículos militares habían sido asaltadas, un 15% de las mujeres en el ejército estadounidense habían sido asaltadas sexualmente en Afganistán. Uno de los problemas para las mujeres soldados en Irak es que hay mucho acoso y violación, y da igual si tienes 18 o 38 años. Si vas allí, no tienes que preocuparte por el enemigo, sino por quien está a tu lado. Y muchas veces quien está a tu lado se convierte en el enemigo público número uno. Lo que quiero decir es que si queremos entender por qué los soldados estadounidenses cometen atrocidades sobre el terreno, debemos también contemplar su voluntad y cómo actúan en casa.
La violencia sexual no se da solo en los soldados. Los hombres les atrae la escultura de las armas. También hay aspectos de la cultura militar que fomentan el abuso, la agresión y la cultura de la dominación. Hay buenas razones o buenas pruebas de que muchas personas que se enlistan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hay muchos datos que muestran que muchas de estas personas han atacado sexualmente a mujeres antes de enrolarse en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta violencia premilitar se mostró en una investigación que se llevó a cabo con más de 7.500 personas de la Armada de Estados Unidos en Great Peaks, en Illinois y en Florida. Y lo que descubrió esta investigación es que entre un 10 y un 12% de las personas que entran en la Armada admitieron haber cometido una violación antes de entrar en la Armada de Estados Unidos, y un 4% dice que intentó violar a una mujer. Estas personas estaban continuando estas prácticas abusivas que habían iniciado antes de enrolarse en la Armada. Este sentido de crisis generado por estas revelaciones expone estas culturas de género del daño, de hacer daño. Podemos tener una visión todavía más general y todas formas de violencia en los conflictos bélicos tienen un componente de género, si no es que tienen como diana directamente a mujeres, niñas, las personas mayores con discapacidades, grupos minoritarios. Y también son víctimas de daños colaterales, los bombardeos que destruyen tanques de agua, suministros médicos, tienen un efecto muy importante sobre estos grupos. En el caso de la guerra de Irak, la sanidad pública, decenas de miles de mujeres fueron asesinadas, y esto se vio, como dijo algo, Irak ha bombardeado su sistema sanitario. Vamos ahora a pasar de esta violencia a un panorama más general. Hay formas también de género de representar esta violencia en las bases aéreas. Por ejemplo, quien lanza los misiles. Hay variaciones que se pueden ver entre las culturas. Aunque hay escasez de personal, los gobiernos quieren que las mujeres tengan funciones más importantes en el combate, pero la ideología juega un papel importante a la hora de extender el miedo de las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, asunciones de género explicaron por qué los gobiernos de Japón y Alemania militarizaron a sus ciudadanas femeninas. En Japón, por ejemplo, la movilización de la fuerza laboral femenina nunca fue obligatoria. El número de mujeres que trabajaban solo aumentó un poquito durante la guerra. Según una estimación, la proporción de mujeres que trabajaban en fábricas, de hecho, bajó durante esta época. La ideología de género significaba que el gobierno japonés rechazaba el hecho de obligar a las mujeres a trabajar en fábricas, pero también las animó a aplicar regulaciones más restrictivas en cuanto a la función reproductiva de las mujeres. Prohibieron el control de la natalidad para que las familias fueran familias más grandes.
y las mujeres japonesas cambiaron muy poco durante la época de guerra. Y el caso en la Unión Soviética fue distinto. Hubo una movilización masiva de las mujeres en el frente, en trabajos en el frente. En el invierno de 1914 hacia adelante, casi 500.000 de mujeres soviéticas sirvieron en el Ejército Rojo y otras 300.000 en combate en aviación. Para estas mujeres no había contradicción no eran mujeres adoptando funciones masculinas, sino que eran mujeres que finalmente podían realizar su talento oculto femenino. La violencia durante los conflictos bélicos son importantes cuando hablamos de violencia. Es importante, es más difícil ver criminales que sean mujeres, aunque existen y a veces son muy visibles, porque entran en contradicción con estas expectativas de género. Y yo diría muchas veces que estas criminales femeninas cometieron mayores atrocidades que los criminales masculinos. Algunas de las respuestas más interesantes a estas son las respuestas artísticas y me gustaría hacer unos cuantos comentarios. El primero es del artista de performance Coco Fuster, que tiene una obra que es A Room of One's Own. Es una reflexión sobre la violencia cometida por las mujeres en la lucha contra el terrorismo. La performance empieza en un escenario muy amplio con la bandera americana, dos pantallas. Podemos ver en una pantalla una presentación en la que hay eslogans, fotografías, dibujos, y en la otra es una cámara en la que se ven detenidos masculinos en la habitación de interrogatorios. Y durante el discurso que lee la artista, ella misma, vestida como si fuera una sargento, habla a la cámara. Y su discurso empieza diciendo: señoras y señores, Virginia Woolf dijo que todas las mujeres debían tener una habitación para ellas para poder manifestar sus habilidades. Al inicio del nuevo milenio, las mujeres tienen finalmente lo que necesitan para mostrar su fuerza. La guerra contra el terrorismo nos ofrece una oportunidad sin precedente para las mujeres de este país. Se estaba refiriendo al ensayo de Virginia Woolf, que se publicó en un mundo dominado por los hombres, y en el que decía que las mujeres necesitaban su dinero para poder ser realmente productiva. En la obra de Fusco, las tácticas de abuso son las utilizadas por parte de las mujeres del ejército de Estados Unidos en los centros de detención. Y cuando está pronunciando el discurso, se ven fotografías de mujeres con la cara descubierta. Estas imágenes hacen que Fusco informe al público que uno de los objetivos de la democracia en Afganistán ha sido liberar a las mujeres afganas. Y esto tiene que ver con la parte que se menciona de Virginia Woolf. Las mujeres interrogadoras se ven representadas aquí. Su performance es una alerta de la mala aplicación que puede tener esta igualdad del feminismo, y que las mujeres también pueden torturar y matar a personas.
y muestra la complicidad muchas veces que hay entre los criminales en todo el mundo. Este es el trabajo de Martha Rosler. Su obra se llama Bringing the War Home. Durante la guerra del Vietnam y durante la guerra contra el terrorismo. Y voy a terminar ya en los 2 próximos minutos. Me gustaría hablar de Phyllis Calles, la carta de la que hablé al principio. Su miedo cuando observaba la muerte de su amado. Y esto nos da que pensar, nos anima a pensar sobre nuestra posición cuando estamos pensando o escribiendo sobre la guerra y las políticas de género. El título decía Género y las políticas de violencia durante el conflicto bélico, pero podemos centrarlos en el género y cómo facilita, inspira y permite la violencia. He hablado sobre el militarismo en el contexto de mujeres y chicas. Pero aquí, en esta conferencia, estamos hablando de niños y niñas. Y me gustaría terminar reflexionando sobre un comentario muy importante por parte de George Steiner, que reflexiona en el Holocausto, sobre el Holocausto, y escribe: a veces, cuando veo a mis hijos en la sala o imagino que están respirando en algún lugar de la casa, me asusto, porque les he impuesto la carga del pasado, este carácter salvaje, porque quizá yo seré capaz de hacer poco o poco más de lo que hicieron los padres de los chicos que murieron. Algunas de estas palabras quizá los podrían suscribir los padres de los niños de Gaza o de Ucrania. Los historiadores, como yo misma, nos han enseñado a mirar a los documentos del pasado con unos ojos analíticos, con un corazón frío. No hay espacio personal aquí donde podamos sentarnos y temblar con miedo en nuestros corazones. Hace una década leí un libro que se llamaba Fear in Cultural History y vi cómo las personas en situaciones extremas se hacían la misma pregunta: ¿qué significa ser humano? A veces podían responder estas preguntas de forma violenta. Muchas veces los conflictos empiezan por el miedo, por el pánico, pero a veces se responde a la pregunta con establecer vínculos con otras personas que están luchando, que están oprimidas. Y seguramente este es uno de los objetivos que nos hoy aquí, uno de los propósitos. Gracias. Muchas gracias, Joanna, por esta fantástica presentación que ha planteado tantas ideas, tantos temas para reflexionar sobre la violencia, la guerra, la violencia sexual. Me imagino que el público aquí tiene muchas preguntas, muchas ideas y comentarios, pero como soy el que estoy sentado aquí, voy a aprovechar y hacer un par de comentarios que me interesan. Y voy a aprovechar del hecho de que eres una de las grandes expertas, con lo cual me gustaría hacer estos comentarios. Two different comments. You have mainly about. Ha estado hablando usted de enfoques metodológicos que desde luego creo que están extremadamente relacionados con los temas a los que se ha referido en los últimos 40 minutos. Entonces, el primer tema es el debate conceptual con relación a la idea de la violación, o mejor dicho, los abusos sexuales como herramienta de guerra. Creo que... Bueno, y si me equivoco me corrige, ¿eh? Ha presentado usted de manera muy clarividente el tema de la violencia sexual, de las violaciones, como algo inherente a las culturas militares.
y a las culturas de guerra, por lo menos en el mundo contemporáneo, en las guerras contemporáneas. Ya no me meto en otros ámbitos, pero por lo menos en las guerras contemporáneas. Y en ese sentido hay varios autores que en cierta forma niegan o no asumen esta teoría de la violación como arma de guerra, argumentando que no se trata de algo que sea, digamos, un mandato explícito que reciban los soldados, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Civil Española, en ese sentido no se podría hablar de la violación como herramienta de guerra, sino como práctica extendida y alentada por el contexto de guerra. Yo no estoy de acuerdo, con la teoría que acabo de exponer de algunos críticos, pero me gustaría pues saber qué opina al respecto. Y un segundo comentario muy sucintamente que tiene que ver con lo siguiente: ¿en qué medida podemos, en tanto que historiadores, abordar este fenómeno tan complejo que suponen las violencias sexuales en plural? Porque usted hablaba de la vergüenza. Usted hablaba también brevemente, o hacía referencia a algo que ya sé, porque la he oído hablar de estas cuestiones en otros entornos. Decía que usted no se siente muy cómoda con la teoría de la víctima. Y yo diría que, en cierta medida, y bueno, de hecho estoy de acuerdo, si utilizamos la categoría de víctima de manera abusiva, acabamos etiquetando a los individuos en función de un único capítulo de su vida, ¿no? ¿En qué medida podríamos profundizar en las complejidades y abordar en tanto que científicos sociales este fenómeno, intentando al mismo tiempo no caer en la lógica de definición de los individuos en función de un episodio anecdótico de su vida, ¿no? Por ejemplo, la gestión de datos personales en nuestros libros y archivos con relación a personas cuyas familias quizás desconozcan lo que había acontecido a su abuelo, a su abuela, pero claro, después cuando leen el libro acaban descubriendo que su abuelo, su abuela, pues vivió una historia muy diferente a la que habían reportado. ¿Cómo podemos, pues, gestionar estas dudas o desafíos metodológicos en un tema tan complejo como es este de las violencias sexuales? Muy bien, muchísimas gracias. Qué preguntas tan interesantes. Las voy a ir respondiendo una después de otra. La violación como arma de guerra. Yo creo que es una... En algunos contextos militares, en la ex Yugoslavia, por ejemplo, tenemos un ejemplo ilustrativo donde se han producido, es decir, la violencia sexual está incluida en la estrategia militar para lograr la destrucción de comunidades y mundos, si se quiere llamar así, ¿no? Entonces ha sido una manera muy productiva de abordarlo y creo que deberíamos seguir enmarcándolo desde esta óptica. Yo creo que se ha convertido en un concepto del que igual se ha abusado, ¿no? Es un concepto del que se ha abusado. Es decir, no todas las armas de guerra, no en todas las guerras se utiliza la violación como arma de guerra. Eso es cierto, no en todas. Y lo digo por muchos motivos. En primer lugar, la violación es una arma de guerra que se utiliza de manera estratégica. Es decir, solo se puede considerar la violación como herramienta de guerra cuando, de manera estratégica, los militares, los comandantes de las tropas así lo deciden. Muchas veces la violación pasa desapercibida porque no encaja dentro de la estrategia. Hay muchas violaciones oportunistas, obviamente. Hay muchas violaciones que no dejan de ser una continuación de las prácticas habituales de muchos hombres en tiempos de paz, como por ejemplo es el caso de los soldados americanos en Afganistán o en Vietnam. Muchos de esos hombres ya eran violadores en tiempos de paz, ¿no? Además, creo que el abuso del concepto de violencia sexual como arma de guerra, de alguna manera plantea la siguiente diatriba. No se trata únicamente de
esa lucha soldado en contra de enemigo. No, no, también hay violaciones en las comunidades, en civiles, en el caso de Ruanda, en el caso de Croacia. Las violencias sexuales aumentan en el seno de las familias cuando se produce un conflicto bélico, inclusive en los mismos bandos, me refiero, ¿no? Por muchos motivos, son complejos. Algunos son, por ejemplo, pues una simplemente continuidad de las culturas de la violación en tiempos de paz, también porque se produce un menoscabo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual las violaciones pasan sin consecuencias, ¿no? No tienen consecuencias, y otras cuestiones a las que me he referido anteriormente. ¿A qué me refiero? Bueno, debemos utilizar este concepto de violación como arma de guerra cuando la violación es una decisión estratégica por parte de los comandos de las tropas. También decías algo interesante. Decías que la cultura de la violación es una cultura muy militar. Y sí, yo argumento que sí, que es así. No obstante, creo que yo debería ser un poquito más cauta y reconocer que no siempre es así. Es decir, ha habido culturas de guerra que no tienen altos niveles de violencia sexual. Creo que habría que llevar a cabo muchísima más investigación sobre la explicación, ¿no?, de las culturas militares, sobre la guerra, sobre la práctica de la violencia sexual en la guerra y qué es lo que vincula un tema con otro, ¿no? Habría que también entrevistar a militares, a muchos más militares. Eso en primer lugar. Bien, en cuanto a su pregunta sobre vergüenza, la vergüenza. Yo he dedicado mucho tiempo en la última década a analizar la ética de lo que yo hago como trabajo, ¿no?, de mi trabajo. Y yo creo que los cuestionamientos éticos son políticos por naturaleza. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a muchas cosas, pero en concreto, en este contexto, ahora, para responder a tu pregunta, ello implica que no hay una respuesta necesariamente correcta a las preguntas que nos planteamos. Son preguntas políticas sobre cómo relacionarnos con las imágenes del pasado. La vergüenza es algo muy presente entre las personas supervivientes de violencias sexuales, y esto es evidente, en tanto que historiadores, en tantos que trabajadores del ámbito de las ciencias sociales. Creo que debemos erradicar el argumento de vergüenza, ¿no? Y debemos poner la vergüenza del lado de los perpetradores y no de los que han sido víctimas de actos de violencia. En cualquier forma, he debatido conmigo misma con relación al uso del término víctima y he cambiado de opinión en muchas ocasiones. He pensado mucho sobre el concepto de víctima, supervivientes, verdugos, perpetradores de violencias. El discurso del superviviente es bastante reciente y además es de matriz muy norteamericana, ¿no? Viene de un contexto muy norteamericano. Y yo he llegado a un equilibrio, y es que hay que hablar de las personas que actúan de tal manera o que han experimentado tal evento. A veces hay que esquematizar porque si no nos da el tiempo, ¿no? Se pone la cosa muy repleta de palabras y decimos las personas que han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual es como muy largo, ¿no? Pero es evidente que hay que huir de las etiquetas, eso también es totalmente cierto. En cuanto a la gestión de datos personales, esa pregunta es muy peliaguda. Por una parte, poniendo nombre a las personas, ¿no? Poner nombre a las personas de un pasado quizá no quieren ser nombradas, y en ese sentido debemos ser sumamente sensibles al respecto. Por otra parte, todo gira en torno a la vergüenza, ¿no? Una vez más, no deberían sentir vergüenza, pensamos nosotros. Puede que estén avergonzadas, pero no deberían estar avergonzadas, o no debería haber ningún tipo de vergüenza en el haber sido víctima de determinada forma de violencia. Entonces yo intento ir elevando esta línea de la vergüenza lo más arriba posible. Sí, desde luego son las cuestiones éticas, cuestiones en las que habrá que poner el foco mucho más. La gente como yo, historiadoras, que trabajamos en estos campos, pues debemos seguir reflexionando en la materia porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Vamos a abrir el turno de intervención con el público.
intervenir? ¿Alguien quiere participar? I have more questions if that is not the case, but I am sure that Yo tengo más preguntas por si no hubiese más en la sala, aunque estoy seguro de que sí habrá. Como el profesor Seixas tiene una pregunta, aunque usted no lo vea. Él va a plantear la pregunta: hola Ana, qué bien verte por aquí, aunque sea en pantalla. Nos conocimos el año pasado en Denia, en un festival de humanidades, y estuvimos debatiendo sobre temas relacionados con el de la ponencia, ¿no? Me pregunto si podrías profundizar un poquito, Ana, con relación a las actitudes de las mujeres soldado, con relación a la violación y los abusos sexuales perpetrados por sus colegas de armas en contra de otras mujeres soldado enemigas o civiles. Porque al final de la presentación hacías alguna referencia a ello, ¿no? A la cuestión de las perpetradoras, mujeres. Decías que es un campo abierto, pero a mí me da la sensación de que es un cierto tabú en las políticas de memoria y en las políticas de memoria, sí. Especialmente Segunda Guerra Mundial, violaciones en masa perpetradas por los ejércitos en Alemania. No obstante, me gustaría saber si sabes un poco más sobre cómo reaccionaron las mujeres soldado del Ejército Rojo ante las violaciones perpetradas por sus colegas en contra de mujeres alemanas, ¿no? Es un fenómeno que todavía es bastante desconocido. Inclusive Sekovich, en su maravillosa obra titulado algo así como La guerra no tiene cara de mujer, el título, en fin, no recuerdo cuál es el título exacto, pero vamos a por ahí. Entonces, creo que es un tema que no está resuelto. Es un tema muy incómodo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es decir, qué es lo más importante para las mujeres soldado en la guerra? El contestar a los actos de violación de sus compañeros de armas. ¿Qué prevalecía, la solidaridad de género o la nacional o la camaradería? Una concepción evidentemente sería patológica o distorsionada de la camaradería. Desde luego se trata de una pregunta muy, muy importante. En primer lugar, el contexto que yo he analizado no me ha permitido encontrar muchos comentarios de las mujeres sobre las que investigo, con las que trabajo, ¿no? Pocos comentarios, decía. Menos en un caso, hay una excepción. No, hay dos excepciones en realidad. Una sería una investigación en línea, ¿eh? Todas las transcripciones están disponibles en línea, en Internet. Una fuente increíble porque incluye testimonios de mujeres, deposiciones orales de mujeres y en el juzgado, ¿no? En el tribunal. Y que sí, expresaban en esos testimonios formas de solidaridad de género por encima de la solidaridad de armas, ¿no? Pero una vez más fue pues bastante limitado el número de testimonios ante esta comisión por abusos sexuales. Lo que es muy interesante de esa investigación del soldado de invierno es que hubo muchos hombres, soldados negros, africanos, que hacían referencia a las violaciones como algo acordado entre los militares y bueno, como esto les alejaba, ¿no?, de los ejércitos, parece que, en fin, iba por ahí. Esto puede que se deba a que los hombres que ejercían
violaciones no lo hacían en presencia de otras mujeres, mientras que los hombres afroamericanos sí estaban presentes, ¿no? Mientras los soldados blancos violaban a mujeres en Vietnam. Me resulta muy interesante este ejemplo. Otro caso en el que podemos hablar de mujeres soldado confrontando la violencia sexual en el ejército es un archivo bastante amplio, bastante extenso de denuncias, documentos bastante extensos en los que muchas mujeres describen abusos en contra de sus colegas soldado. Y tengo evidencias de ello en Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Corea y en adelante. Pero bueno, sí, he hecho yo mucha investigación en esta materia, en el trauma sexual militar, como se conoce en la literatura. Mi proyecto Shame o Vergüenza incluye un capítulo sobre la violencia sexual en el ejército hoy. Y hay un aspecto muy importante y es destacar que hay muy pocas mujeres soldado en activo que denunciaron actos de violencia sexual. Hace unos años en Reino Unido se celebró una comisión de guerra, un comité de guerra, y el gobierno de Reino Unido, por primera ocasión en la historia, una comisión del gobierno, no obstante fue el ejército quien por primera vez tuvo que o dio libertad de expresión a las mujeres para hablar de las violaciones recibidas y obviamente eso hizo que un porcentaje muy importante de mujeres en el ejército, una cuarta parte de las mujeres soldado en activo, destaparon los abusos que habían sufrido en el contexto del ejército británico, lo que obviamente generó un shock muy importante. Creo que es un tema muy importante. Gracias, profesora. Y también gracias por la traducción extraordinaria al castellano. Bueno, mi pregunta es, al final no sé si es una pregunta o es una constatación de que estoy de acuerdo con todas las tesis expuestas, tanto por la mesa como por usted. Tengo algunas de sus obras en casa sobre las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo como miembro de Triángulo Azul, Triángulo Blau y la Amical de Buchenwald. He visitado, como miembro, los campos recientemente de exterminio de Majdanek, también de Auschwitz-Birkenau. He visto el crimen, o sea, la escalada en el crimen, cómo puede llegar a ser, buscar, digamos, la humillación de las víctimas. En el Museo de Auschwitz está expuesto la ropa de los bebés que los SS destruían inmediatamente de llegar los convoyes. Las mujeres embarazadas eran enviadas directamente a cámaras de gas. O sea, agradezco pues el estudio que usted hace en verdad hasta qué punto el mal es capaz de llegar a términos insospechados. De esta manera yo creo que la cuestión está que la cuestión es que en verdad la pregunta iría, Paul Preston habla también del Holocausto español, especialmente por las víctimas acaecidas en Extremadura. O sea, se practicaba la violación, efectivamente, con una crueldad inimaginable, contra mujeres, contra hombres, contra niñas.
Esto tiene una explicación y yo agradezco que usted esté profundizando no solamente en aspectos de la historiografía, en aspectos de historia, sino también del campo de la filosofía, al hablar del mal, de todos los campos posibles, de la ciencia política y demás, ¿no? Entonces, quizá la pregunta es sobre los niños soldado, que en este caso son víctimas, pero se convierten también en un momento dado en verdugos para seguir escalando, digamos, en el mal. Entonces, ¿qué hacer con esto y qué futuro se nos presenta? Porque no veo la evolución del ser humano más que hacia lo peor. Y gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Como seguro sabéis, hay obras maravillosas, especialmente en África, que analizan precisamente el tema de los niños soldado, secuestrados, violados, abusados. Probablemente el abuso sexual no es la peor forma de abuso que se perpetra en contra de estos niños soldado, ¿eh? Obviamente ellos integran la violencia como mecanismo de defensa y acaban cometiendo atrocidades, ellos en primera persona, ¿no? A eso se lo conoce como la zona gris. Hay personas expertas en el campo que lo llaman la zona gris, es decir, una zona donde la sensación de pertenencia y de agencia queda tan borrada que la propia supervivencia acaba dependiendo de ejercer estas formas de violencia terribles, ¿no? En esta obra reciente que he publicado no me refiero a esta materia. En Mujeres Demonio o Devil Women sí abordo estas cuestiones y profundizo bastante en ellas de manera muy directa, todo en el contexto de mujeres o hombres, da igual, el género en realidad es un constructo y tampoco importa. Con relación a la pregunta que tú me planteabas, me refiero, y decía, estamos hablando en este caso, o profundizo en el caso de mujeres que han perpetrado terribles actos de abuso sexual. Y analizo sus motivaciones. Y yo, que he trabajado en este ámbito durante tanto tiempo, aunque debo reconocer que me quedé totalmente horrorizada por la forma de tortura que se ejerció en contra de estos niños y niñas, la violencia psicológica terrible. Es algo real. Es un problema tamaño porque de alguna manera cuestiona la naturaleza individualista de los sistemas judiciales cuando se analizan eventos delictivos tan terribles de niveles de violencia y de crueldad sin precedentes y se sacan de contexto, por así llamarlo, y por no hablar de la responsabilidad social, ¿no?, de los profesores, de personal de enfermería, amigos que sabían de estos abusos y no obstante no hicieron nada al respecto. Entonces, bueno, es uno de los temas que realmente más me ha interesado en los últimos tiempos. Con relación a esta última cuestión y con relación a la pregunta, para dar una respuesta más genérica, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas que han vivido formas de violencia terribles, crueles, y después se convierten en cruelísimos torturadores y violadores, ¿no? Y esto tiene que ver con mi enfoque de feminismo. Pues la idea de vamos a poner a los violadores en una cárcel y tiramos la llave al río. No, yo creo que no es la solución. Si queremos entender qué es la justicia transformadora, reparadora, pues cómo deberíamos abordar los casos de violadores de esta índole.
No creo que sea una respuesta muy profunda, pero es la que tengo en cuanto al futuro de la humanidad. Y yo sigo siendo optimista y por eso soy historiadora. Creo firmemente en que las cosas no han sido siempre así y por ende pueden mejorar, pero requerirá del trabajo de todos, de la implicación de todos los ámbitos de experiencia, de el saber. Es una tarea ingente la que tenemos por delante si queremos un mundo mejor. Si nos limitamos a decir que ser humano es eso, lo que estamos haciendo, o que bueno, tales actos de atrocidad son inevitables, lo que estamos haciendo es una huelga de brazos cruzados, ¿no? Y estamos siendo cómplices del sufrimiento, de la violencia. La idea según la cual ser humano es resistir únicamente a la violación en vez de buscar empatía, amistad y comunión con otros humanos, pues claro, yo creo que tenemos que ir en esa segunda línea, ¿no? Y no simplemente levantar las manos y lamentarlos, que no sirve para nada. Obviamente no es fácil tener una visión optimista y de comunión y de amistad y de fraternidad cuando vemos lo que está aconteciendo en Gaza y en muchas otras geografías del planeta. Muy bien, los organizadores me están haciendo el señal de nos vamos para esto. Como no los ves, te traduzco este lenguaje corporal que llega desde la sala. Ha sido un debate muy interesante. Muchísimas gracias. Estoy muy satisfecho de que hayas podido estar en línea con nosotros. Hemos disfrutado mucho de la ponencia y del debate. Seguiremos al día con tu tarea, con tus publicaciones, que son muchas. Y con ello damos por cerrado el día con un aplauso. Muchísimas gracias, profesora. Yo también quiero dar las gracias a los intérpretes y también a los organizadores, porque sé que os he montado un poquito un lío al no venir, con lo cual un aplauso también para el personal técnico y demás que han hecho posible la sesión. Gracias.